Álvaro Arbeloa llegó al Real Madrid envuelto en una narrativa potente, la de la solución inmediata, el hombre de la casa, el perfil que conocía el peso del escudo, la presión del entorno y los códigos internos del vestuario. Su aterrizaje no fue presentado como una apuesta experimental, sino como una respuesta firme a una transición delicada. La salida de Xabi Alonso dejó un vacío que iba mucho más allá de lo táctico. Se marchó una figura que había construido una estructura reconocible, con automatismos claros y una disciplina competitiva que, aunque dividía opiniones, ofrecía identidad. En un club donde la identidad no es un lujo sino una exigencia diaria, perder ese marco supone más que un simple relevo en el banquillo, implica rehacer consensos, redefinir liderazgos y recalibrar expectativas. El contexto del relevo era complejo. Existían señales de desgaste interno, tensiones acumuladas propias de la élite y la sensación de que ciertos momentos clave escapaban al control colectivo. En clubes de este nivel, esos detalles no son menores, son advertencias. El Madrid interpretó que necesitaba reorganizar no solo el juego, sino también las dinámicas humanas. Arbeloa simbolizaba compromiso, cercanía y autoridad institucional, una mezcla entre continuidad emocional y renovación metodológica. Pero transformar ese simbolismo en gestión diaria es mucho más exigente de lo que parece. El día a día del vestuario no se rige por relatos fundacionales, sino por decisiones concretas, jerarquías implícitas y la capacidad del entrenador para sostener un discurso coherente incluso cuando los resultados aprietan. Ese tránsito entre símbolo y realidad suele ser el punto donde muchos proyectos se ponen a prueba. Arbeloa heredó un grupo acostumbrado a competir bajo parámetros muy definidos. Cambiar esos parámetros no es simplemente proponer nuevas ideas tácticas, implica intervenir en hábitos profundamente arraigados. La gestión del tiempo de entrenamiento, la intensidad de las sesiones, la forma de corregir errores y la comunicación individual con cada futbolista se convierten en pequeñas batallas silenciosas que determinan la autoridad real del entrenador. No basta con haber sido jugador del club, hay que demostrar, cada semana, que el liderazgo se sostiene en criterios consistentes. Uno de los pilares visibles de su liderazgo ha sido la protección pública de sus figuras principales. Arbeloa ha blindado a sus jugadores diferenciales en rueda de prensa, reforzando jerarquías y transmitiendo confianza total. Sobre el papel, la idea suena saludable, cohesión, respaldo y liderazgo firme. Sin embargo, en vestuarios hipercompetitivos, el equilibrio es extremadamente delicado. Cuando ciertos nombres parecen inamovibles, otros perfiles pueden sentir que el rendimiento pierde peso como criterio principal. Esa percepción, aunque no siempre se verbaliza, influye en la intensidad con la que se entrena, en la aceptación de los roles y en la disposición a asumir sacrificios colectivos. El vestuario de un club de élite funciona como un ecosistema de expectativas cruzadas. Cada jugador interpreta las decisiones del entrenador no solo en clave deportiva, sino también simbólica. Una titularidad repetida, una sustitución temprana o una explicación ambigua pueden leerse como mensaje sobre el estatus interno. Arbeloa ha apostado por una comunicación pública protectora, pero esa narrativa debe ir acompañada de una pedagogía interna constante. Explicar por qué se toman ciertas decisiones, qué se espera de cada rol y cómo se mide el rendimiento es esencial para evitar que el silencio se llene de interpretaciones erróneas. Ahí surge la gran pregunta estructural: ¿puede sostenerse en el Madrid un modelo donde el nombre compita con el rendimiento inmediato? Históricamente, el club ha sobrevivido gracias a una meritocracia feroz. El que mejor está juega, el que baja el nivel rota. Ese principio ha sido durante décadas un regulador interno, una especie de contrato tácito que legitima las decisiones del banquillo. Cuando esa percepción se debilita, aparecen gestos de frustración, roles mal comprendidos y mensajes implícitos que revelan tensiones. No se trata solo de justicia deportiva, sino de preservar un sistema de incentivos que empuje a todos hacia arriba. La reacción de Arda Güler tras una sustitución fue interpretada como juventud, pero también como síntoma de una tensión mayor, la dificultad de aceptar jerarquías cuando los criterios no se perciben como claros. Situaciones como el nuevo rol de Dani Carvajal, la pérdida de peso competitivo de David Alaba o mensajes ambiguos de Dani Ceballos refuerzan la idea de que el ruido no siempre viene de fuera. Cuando el vestuario habla sin hablar, el entrenador debe intervenir antes de que lo implícito se convierta en conflicto abierto. La prevención, en este sentido, es una herramienta de liderazgo, anticipar el malestar antes de que se convierta en fractura. Además, cada ajuste táctico tiene consecuencias humanas. Cambiar un sistema puede potenciar a unos y relegar a otros. Arbeloa ha intentado introducir matices en la estructura del equipo, buscando mayor flexibilidad y adaptabilidad según el rival. Pero cada variación exige una explicación clara para que los futbolistas comprendan el propósito colectivo.
Cuando el jugador entiende el para qué, la aceptación del sacrificio individual resulta más sencilla. Sin esa narrativa interna, cualquier modificación corre el riesgo de interpretarse como improvisación. La comparación con la etapa anterior es inevitable. Xabi Alonso ofrecía una arquitectura clara, disciplina, exigencia física y jerarquía basada en rendimiento. Arbeloa ha querido marcar distancia, pero ese contraste ha aumentado el escrutinio. En el Madrid, la memoria competitiva es inmediata, el presente siempre se mide contra el estándar histórico. Cada empate revive debates sobre identidad, cada victoria se analiza en clave de sostenibilidad. El entrenador no solo compite contra rivales, sino contra el recuerdo reciente de lo que funcionó. Esa presión comparativa también afecta al relato mediático. En un entorno donde cada gesto se amplifica, Arbeloa debe gestionar no solo el rendimiento del equipo, sino la narrativa que lo rodea. El discurso público se convierte en una extensión del vestuario, sirve para proteger, marcar líneas rojas y construir confianza externa. Una declaración mal calibrada puede alterar percepciones internas, mientras que un mensaje firme puede reforzar la cohesión. La comunicación, por tanto, deja de ser accesorio para convertirse en herramienta estratégica. La relación con la grada también es un terreno sensible. En el Estadio Santiago Bernabéu, la conexión emocional es sagrada. El aficionado no solo evalúa resultados, percibe actitud, compromiso y coherencia. Cualquier mensaje que roce la legitimidad del aficionado puede generar fricciones. El respaldo institucional de Florentino Pérez aporta estabilidad estructural, pero no sustituye la necesidad de sensibilidad comunicativa. El entrenador debe entender que la grada es un actor emocional del proyecto. Su apoyo puede empujar en momentos críticos, pero su desconfianza también pesa. En este escenario, Arbeloa camina sobre una línea fina entre continuidad y transformación. Su reto no es únicamente táctico, sino cultural. Debe consolidar una identidad que dialogue con el pasado sin quedar atrapada en él. Eso implica definir principios innegociables, intensidad, competitividad, responsabilidad, y al mismo tiempo ofrecer un marco flexible que permita evolucionar. Los grandes equipos no se sostienen solo por talento, lo hacen por la claridad de sus reglas internas. El éxito de su proyecto dependerá, en última instancia, de su capacidad para alinear tres planos: el deportivo, el humano y el simbólico. El deportivo exige resultados y coherencia en el juego. El humano reclama gestión fina de egos, roles y expectativas. El simbólico pide un relato que conecte con la historia del club y con la emoción de la grada. Cuando esos tres planos se sincronizan, el equipo transmite estabilidad. Cuando se desajustan, aparecen grietas que el rendimiento difícilmente puede ocultar. Arbeloa se encuentra, por tanto, en un momento definitorio. No basta con sobrevivir a la transición, debe convertirla en plataforma de crecimiento. Su margen de error es reducido, como ocurre siempre en el Madrid, pero también lo es su oportunidad de consolidar un liderazgo propio. Si logra que el vestuario crea en sus criterios, que la grada perciba una dirección clara y que el juego refleje esa coherencia, la narrativa inicial, la del hombre de la casa que entiende el escudo, dejará de ser un eslogan para convertirse en realidad competitiva. Y en un club donde la exigencia es permanente, esa transformación es el verdadero examen. Deportivamente, el Real Madrid compite con una naturalidad que, paradójicamente, eleva el listón de la crítica. Sigue vivo en escenarios de máxima exigencia como la Liga y la UEFA Champions League, torneos donde la mera supervivencia ya implica un nivel competitivo altísimo. Sin embargo, en el ecosistema madridista competir no siempre equivale a convencer. El club no vive solo de mantenerse en la pelea, su ADN institucional exige dominar los momentos límite, apropiarse del relato emocional de los partidos decisivos y transmitir una sensación de inevitabilidad. Ahí es donde la gestión emocional pesa tanto como la táctica, porque el fútbol de élite no se decide únicamente en pizarras, sino la capacidad de sostener la presión cuando el contexto amenaza con desbordar a los protagonistas. En ese marco, la convivencia de talentos como Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Jude Bellingham representa tanto una bendición competitiva como un desafío de gobernanza interna. Reunir tanto talento garantiza soluciones individuales, desequilibrio y capacidad de decidir partidos cerrados, pero también obliga a construir un ecosistema donde los roles estén claros y las expectativas alineadas. No basta con diseñar planteamientos estratégicos sofisticados, hay que gestionar egos, ciclos de forma, frustraciones inevitables y jerarquías que cambian con cada tramo de temporada. El verdadero examen de un entrenador del Madrid no llega en las jornadas cómodas, sino en semifinales y finales, cuando cada decisión, una sustitución, un cambio de sistema, una charla en el descanso, puede tener peso histórico y redefinir narrativas enteras.
Esa presión permanente convierte al vestuario en un espacio donde la psicología colectiva es tan determinante como el talento. La cohesión no se improvisa, se construye a partir de liderazgos creíbles, comunicación transparente y una cultura donde la meritocracia sea percibida como justa. Cuando un equipo de este nivel entra en racha positiva, la confianza se retroalimenta, pero en cuanto aparecen dudas, el ruido externo se filtra con facilidad. El entrenador debe actuar como amortiguador, protegiendo al grupo de la volatilidad mediática y manteniendo el foco en procesos más que en resultados inmediatos. En un club donde la historia pesa, cada derrota activa comparaciones con ciclos anteriores, lo que exige una fortaleza mental poco común. Por eso, el debate sobre alternativas en el banquillo siempre está latente, incluso en fases competitivamente sólidas. Algunos analistas plantean que, en caso de desgaste del proyecto, un perfil como Jürgen Klopp representaría un impacto inmediato, identidad clara, liderazgo probado y una cultura de intensidad que impregna cada entrenamiento. Sus defensores sostienen que un técnico así aportaría orden instantáneo, elevaría la exigencia diaria y redefiniría automatismos colectivos. Sus detractores, en cambio, advierten que introducir un cambio traumático en un ecosistema que sigue siendo competitivo podría generar fricciones innecesarias, alterar equilibrios delicados y exigir un periodo de adaptación que el calendario rara vez concede. Este tipo de discusiones revela que el núcleo del debate no es puramente táctico, sino profundamente emocional y cultural. El Madrid históricamente ha demostrado que, cuando el equilibrio interno se resiente, las decisiones se aceleran y el club prioriza recuperar sensaciones antes que proteger inercias. La gestión del tiempo, cuando sostener un proyecto y cuando intervenir, es una de las variables más complejas en una institución acostumbrada a ganar. Cada ciclo exitoso ha combinado talento diferencial con una narrativa de autoridad clara, donde el mensaje del entrenador se percibe como incuestionable en los momentos críticos. En ese contexto aparece la figura de Álvaro Arbeloa como símbolo de una posible continuidad basada en identidad y conocimiento interno. Su reto no se limita a proponer soluciones futbolísticas, sino a consolidar una autoridad emocional que unifique al vestuario en torno a un propósito común. La pregunta central es si logrará anticiparse a las inevitables tensiones de una temporada larga, reforzando la cohesión antes de que surjan fracturas profundas, o si el club se verá obligado a intervenir para reequilibrar el proyecto. En última instancia, el Real Madrid se mueve en una paradoja constante. Su grandeza histórica alimenta la exigencia presente. Cada temporada es un examen de resiliencia colectiva, donde la calidad individual debe integrarse en una estructura emocional robusta. El éxito no depende solo de ganar partidos, sino de sostener una identidad reconocible bajo presión. Por eso, más allá de nombres propios o sistemas tácticos, la clave reside en la capacidad del grupo para convertir la tensión en combustible competitivo, manteniendo viva esa sensación, tan madridista, de que los escenarios límite no son una amenaza, sino su hábitat natural. En paralelo al frente deportivo, el club ha vivido un episodio institucional de gran impacto en su relación con la UEFA. El acuerdo reciente no solo simboliza el cierre de una etapa marcada por tensiones derivadas de la Superliga Europea, sino que también funciona como una redefinición silenciosa de los equilibrios de poder dentro del fútbol continental. Durante meses, incluso años, la disputa fue presentada como una lucha de modelos, tradición contra innovación, gobernanza colectiva frente a iniciativas privadas. Sin embargo, el desenlace muestra que la frontera entre ambas visiones nunca fue tan rígida. En política deportiva, como en cualquier ámbito estratégico, los conflictos rara vez concluyen con vencedores absolutos, más bien producen síntesis que transforman el ecosistema. El presidente de la UEFA, Alexander Eferin, describió el pacto como una victoria del fútbol entendido como bien común. Ese discurso institucional apela a la estabilidad, a la defensa del mérito deportivo y a la preservación de las competiciones históricas. Pero bajo la narrativa oficial subyace una reconfiguración del modelo competitivo europeo. Las reformas aprobadas, más partidos, nuevos formatos y una intensificación del componente comercial, recuerdan, en esencia, a las ideas que impulsaron el debate original. No se trata de una simple coincidencia. El fútbol moderno es una industria global que compite por atención, inversión y relevancia cultural. Ignorar esa dimensión sería condenar al sistema a la obsolescencia. Desde esta perspectiva, la posición del Real Madrid puede interpretarse como la de un actor que presiona los límites para forzar una evolución estructural. Algunos analistas sostienen que el club ha influido desde dentro, obligando a las instituciones a acelerar reformas que, de otro modo, habrían tardado años en materializarse. Otros, en cambio, consideran que la retirada de acciones legales abre interrogantes sobre concesiones estratégicas. ¿Qué se negoció realmente? ¿Qué compromisos futuros condicionan la gobernanza del fútbol europeo? Estas preguntas no buscan alimentar la polémica,
sino comprender que el deporte de élite opera hoy como un entramado político-económico de alta complejidad. El reparto económico será, inevitablemente, el eje del debate en los próximos años. Las nuevas fórmulas de distribución de ingresos, los incentivos por rendimiento y la creciente dependencia de mercados globales redefinirán la competitividad entre clubes. Aquí se juega algo más que balances financieros. Está en cuestión la sostenibilidad del modelo, la brecha entre élites y aspirantes, y la capacidad de las ligas nacionales para mantener su atractivo. La historia demuestra que cada reforma profunda genera efectos secundarios imprevistos. Por ello, el verdadero impacto solo podrá evaluarse con el paso del tiempo. Mientras tanto, el mercado de fichajes abre un frente paralelo que ilustra cómo la planificación deportiva y la estrategia institucional convergen. El lateral derecho emerge como una zona de reflexión prioritaria. El posible regreso de Achraf Hakimi no debe leerse únicamente como una narrativa sentimental, la idea del canterano que vuelve, sino como una hipótesis táctica y estructural. En el fútbol contemporáneo, el lateral ya no es un rol periférico, es generador de superioridades, profundidad y ritmo. Su influencia en la fase ofensiva puede alterar sistemas completos. La figura de Dani Carvajal encarna una década de fiabilidad competitiva, inteligencia posicional y liderazgo silencioso. Sin embargo, el desgaste físico es un factor inevitable en calendarios cada vez más exigentes. Gestionar esa transición no implica reemplazo inmediato, sino anticipación estratégica. Por su parte, la llegada de Trent Alexander-Arnold introdujo una dimensión creativa poco habitual para el puesto, visión interior, precisión en el pase largo y capacidad para alterar la estructura rival desde zonas aparentemente secundarias. Su adaptación, como ocurre con todo talento diferencial, exige tiempo, contexto táctico y continuidad. Hakimi, formado la cultura competitiva del club y consolidado en el Paris Saint-Germain, representa un perfil híbrido, potencia física, agresividad ofensiva y madurez adquirida en escenarios de máxima presión. Su evolución ha sido la de un futbolista que entiende el espacio como ventaja estratégica. Además, su conexión pública con Kylian Mbappé añade una dimensión humana que, aunque secundaria desde el punto de vista táctico, influye en la narrativa del proyecto. El fútbol moderno no solo se juega en el césped, también se construye en la percepción, la química del vestuario y la identidad compartida. Desde el plano estrictamente táctico, la presencia de un lateral con vocación ofensiva amplía el repertorio del equipo, permite alternar sistemas, fijar extremos rivales, generar líneas de pase interiores y multiplicar situaciones de desborde. En partidos cerrados, esa amplitud puede ser decisiva. En transiciones, su velocidad redefine la amenaza. No obstante, cada fortaleza implica ajustes, equilibrio defensivo, coordinación con el mediocampo y gestión del riesgo. El fútbol de élite es, en esencia, una negociación constante entre ambición y control. El dilema estratégico de fondo trasciende nombres propios. Priorizar el lateral o reforzar el centro del campo es una cuestión de arquitectura futbolística. El mediocampo define ritmo, estructura y jerarquía del juego, el lateral potencia amplitud y desequilibrio. Invertir en una zona condiciona el ecosistema completo del equipo. La filosofía histórica del club ha sido actuar solo cuando convergen viabilidad deportiva, económica e institucional. Esa triple validación evita decisiones impulsivas y refuerza la coherencia del proyecto a largo plazo. En paralelo a estas decisiones, la dimensión simbólica también juega su papel. La figura de Álvaro Arbeloa, asociada a identidad, compromiso y transición generacional, representa la idea de continuidad cultural dentro del club. Más allá de resultados inmediatos, el fútbol de élite necesita relatos que conecten pasado, presente y futuro. Esa narrativa fortalece el sentido de pertenencia y alinea a jugadores, directivos y aficionados bajo un mismo marco de expectativas. En conjunto, el presente del Madrid puede entenderse como un cruce de gestión emocional, estrategia política y planificación deportiva. El acuerdo europeo redefine el tablero institucional, el mercado obliga a jerarquizar prioridades, y la construcción simbólica mantiene cohesionada la identidad. Cada decisión se inserta en una red de consecuencias deportivas, económicas y culturales. En un entorno donde el margen de error es mínimo, la anticipación se convierte en ventaja competitiva. El tiempo, en este contexto, no es un actor pasivo. Acelera procesos, revela debilidades y premia la visión a largo plazo. Cuando el debate se instala, sea institucional, táctico o estratégico, no se trata solo de elegir caminos, sino de entender que cada elección modela el ecosistema del club durante años. En el fútbol moderno, gobernar bien significa interpretar el presente sin perder de vista el horizonte. Y ahí reside la verdadera dificultad, equilibrar urgencia y proyecto, emoción y cálculo, tradición e innovación.